Hola amigos, ¿cómo les va? Mire, quería compartir con ustedes esta reparación que hicimos de un freezer con el kit Freezero. Observen ustedes. ¿Quieren aprender cómo se hace? Bueno, sigan este tutorial y lo vamos a ver. 29 grados bajo cero. ¿Cómo enfría esto? Más madera. ¡A darle átomos! Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Bien, una de las cosas que primeramente debemos de realizar es tomar las medidas para luego trasladarlas a la plantilla que nos va a servir para hacer el conformado. Las medidas que tenemos que tomar es el ancho, siempre tomando las medidas internas del freezer, el alto hasta el escalón, la profundidad que nos va a dar el pozo, el ancho del pozo y la altura total desde el pozo hasta la parte superior. Una vez tomadas las medidas que mencionamos recién, tenemos que realizar un trazado y trasladarlas a nuestra mesa para hacer el conformado. Es recomendable hacer este traslado y delimitarlo con una cinta de papel para poder guiarnos mejor. Debemos de tener en cuenta que esta cinta debe contemplar las medidas siempre del lado interno de ella para poder tener las medidas justas, o sea, de lado interno a lado interno. Nuestra mesa o tabla, que es la que nos va a servir para poder hacer el conformado de la serpentina evaporadora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el armado y qué vamos a necesitar para la realización de esta tabla? Habría que tratar de conseguir rueditas común y corriente de un diámetro de 5 centímetros. Este es el diámetro que a nosotros nos va a permitir a la hora de hacer las vueltas de la evaporadora que coincidan con la separación que tiene entre canal y canal la placa evaporadora. Entonces debemos de tratar de conseguir rueditas de 5 centímetros de diámetro. De no poder conseguirse, u otra opción, quizás sería mandarlas a fabricar en alguna carpintería que nos hagan una rueda, aunque sea de maderas, no tiene importancia o inconveniente el material con el cual se haga, de 5 centímetros. Es una opción que algunos muchachos lo estuvieron barajando y algunos lo han hecho también. Mandar a hacer a una carpintería rueditas de 5 centímetros de diámetro con un orificio en el centro para poder atornillarlas y desplazarlas en toda la mesa. ¿Cuántas vamos a necesitar? Bueno, básicamente vamos a necesitar entre 10 y 11. Todo va a depender del tamaño de la evaporadora que vayamos a realizar. Pero en líneas generales, para todos los freezers son 10 rueditas. Y para las heladeras son mucho menos. ¿Cómo tiene que ser la disposición de estas rueditas en la mesa? Es lo que vamos a ver ahora y qué tener en cuenta. La separación entre las rueditas está directamente relacionada con una marca que lleva todas las evaporadoras, todas las placas evaporadoras, que es una marca en donde luego la vamos a usar para la sujeción de la tornillería.
Esta marca está dispuesta justo en el centro entre donde pasaría un caño y otro. Si nosotros compramos una ruedita de 5 centímetros, vamos a tener que desde el centro de esta ruedita hasta una punta y otra por donde pasarían los caños, nos coincide perfectamente. Por tal motivo, la importancia del diámetro de estas rueditas. Si uno consigue una un poquito más grande, ya sea 5 centímetros y medio o 6, se va a encontrar con la dificultad que a la hora de realizar las curvas y presentar toda la serpentina en las placas evaporadoras, va a tener que hacer una corrección con los caños. No es una dificultad mayor, pero se puede evitar teniendo el diámetro correcto de cada ruedita. Lo recomendable es tener una porción fija ya atornilladas en la mesa y otra en el otro lado que va a ser la que vayamos moviendo de acuerdo al tamaño de las evaporadoras que vamos a ir armando. La distancia de separación entre cada una es de 12 centímetros, pero es fácil de realizar si uno apoya simplemente cualquiera de las placas de los kits. Va a tener la guía del centro, que es el punto que habíamos mencionado recién, donde podemos utilizarlo de referencia para atornillar la placa una vez que la tengamos en la heladera o el freezer. Entonces, teniendo este punto como referencia, podemos utilizarlo para colocar las rueditas, las que queden fijas. Las móviles se van a colocar en la parte opuesta, en el centro. ¿Cómo es esto? Teniendo en cuenta que esto es una serpentina que va a ir y venir, el conformado y la orientación de las rueditas va a tener que ser una de un lado y otra en opuesto del otro. Una de un lado y la otra en el opuesto del otro. Entonces, a la hora de nosotros colocar las rueditas que van a ser las móviles, vamos a tener en cuenta que no tienen que ir en la misma línea, sino en el opuesto. Una recomendación también sería marcar sobre la tabla líneas, guías que a nosotros nos sirvan de referencia. Cada uno puede trazar las líneas que mejor le quede a la hora de orientarse. En este caso, yo lo que hice es trazar una línea que está centrada en donde tendría que ir la ruedita que vamos a ir moviendo para conformar una evaporadora más larga o más corta. Entonces, esta línea, esta y esta me indican que ahí yo debo de colocar la ruedita que coincide con el centro de las otras dos rueditas opuestas. Esto es una recomendación, pero por supuesto que cada uno le va a encontrar un método propio para la realización de esto que mejor le convenga o que le parezca más sencillo. Cuando empecemos a realizar las evaporadoras, otra cuestión importante y recomendable es trasladar las medidas a la placa. Una vez que tomamos las medidas internas, las medidas siempre son internas del habitáculo del freezer, trasladémosla a la placa y hagamos un contorno, un dibujo. En este caso es una cinta de papel, yo la he cortado para que quede más prolija simplemente, pero para que nos podamos orientar. Sepan que no hay que preocuparse, no hay que estar por tomar las medidas y trasladarlas de una manera milimétrica. Si bien el dibujo que nosotros hagamos tiene que tener las medidas correctas, pero ¿a qué me refiero con no preocuparse? Cuando nosotros dispongamos las rueditas para hacer el conformado, debemos de dejar un margen de cualquiera de los lados de por lo menos 2 centímetros. A la hora de introducir la placa, una vez que ya esté conformada dentro del habitáculo del freezer, no debemos de introducirla que nos quede milimétricamente justo dentro del freezer, porque se nos va a dificultar tanto la colocación como luego el manipuleo. Hay ciertos freezers que en las esquinas no son en ángulo, sino que tienen una pequeña curva. Y si no contemplamos esa curva y tomamos las medidas justas y queremos poner la evaporadora, se nos va a dificultar acomodar esa evaporadora en ese lugar. Por tal motivo, debemos de tener en cuenta de que entre 2 y 3 centímetros dejémosle de cualquiera de los lados
para contemplar esa corrección. No le afecta absolutamente nada al rendimiento del freezer o de la heladera en su caso, que nosotros reduzcamos o achiquemos esa medida para el conformado de la placa. Por eso vuelvo a repetir, no se preocupen por tratar de cubrir el 100% de la superficie que tenemos en la pared del freezer para lograr un mayor rendimiento, porque está contemplado que tenemos que darle una reducción en el largo original que hemos tomado. Por ejemplo, si yo acá tengo 66 centímetros que tengo en el ancho del espacio, mi evaporadora la voy a hacer de 3 o 4 centímetros menos. De 60 y, si le contamos 3, de 63, 62 centímetros menos, sin ningún inconveniente. Y no me va a afectar en el rendimiento, en el desempeño, en el enfriamiento, pero para nada. Es preferible hacerla un poco más chica que hacerla justa y a la hora de introducirla tener un problema de que no la podemos acomodar. Otra cuestión a tener en cuenta con respecto a no tratar de cubrir el 100% de la superficie es en el alto. O sea, esta es la parte de en profundidad o el alto del freezer. Esto es el pozo. No se preocupen por cubrir desde esta punta hasta esta punta. Es más, en esta evaporadora que vamos a hacer, vamos a tener que retirar la última ruedita o no tenerla en cuenta a la hora de hacer el conformado, porque si bien me entra dentro de los márgenes que tengo el freezer, se me va a dificultar muchísimo a la hora de yo empezar a meter la evaporadora dentro del freezer si quiero utilizar hasta la última porción. Lo mismo que antes, no se preocupen porque está contemplado que las evaporadoras tienen un muy buen rendimiento como la estamos fabricando. O sea que en este caso, yo lo que voy a hacer es la última ruedita directamente, la voy a quitar y me voy a quedar con esta. Ahora, vamos a sujetar o vamos a atornillar las rueditas del lado opuesto de acuerdo a estas medidas que nosotros tenemos acá. En esta yo le voy a restar 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros le voy a restar a los 66? También hay que tener en cuenta que a la hora de restar estos centímetros debemos de contar con este espacio, que es el espacio que van a ocupar los caños. O sea, desde donde yo voy a tomar las medidas, estos 64 centímetros que voy a trasladar para poner las rueditas opuestas, para hacer el conformado, ¿desde dónde tomo esta medida? Yo esta medida la tomo desde donde comenzaría la evaporadora. Yo en este caso, las rueditas que quedan fijas, las tengo acá fijas. La marca del contorno la hice coincidir con lo que vendría a ser el espesor de la evaporadora o de la cañería, como quedaría. Entonces voy a tomar desde este punto hasta allá 64 centímetros y ahí es donde finalizaría la evaporadora. Si yo tomo 64 centímetros, la evaporadora finalizaría, y voy a poner este como referencia, aquí. Ahí finalizaría la evaporadora. Entonces me da este margen, que aproximadamente son, vamos a medirlo, 3 centímetros. Me da un margen de 3 centímetros para que yo pueda acomodar la evaporadora libremente dentro del gabinete. La ruedita tiene que quedar tocando el cañito ahí. Entonces, cuando yo haga el conformado, esta distancia y esta distancia van a estar contempladas, y de esa manera, cuando arme la evaporadora, no voy a tener problemas en colocarla, en meterla cómodamente dentro del gabinete.
Vuelvo a repetirles, esta es una manera que yo encontré, y también de acuerdo al fabricante que nos indica cómo es el armado, que yo veo más apropiada y más fácil de trasladar las medidas. Con el tiempo ustedes van a encontrar su propio método, pueden agregar, sacar pasos, y directamente ya en un momento no van a necesitar hacer el contorno para guiarse. Pero para la primera vez y tener en cuenta todos estos pasitos, es necesario que sepamos todos estos menesteres. Para acomodar la ruedita que va a venir en la parte del pozo es exactamente lo mismo. Descontamos los 4 centímetros, 3 o 4 centímetros, y ahí es donde vamos a colocar nuestra referencia. Si decimos que acá tenemos 34, 35 centímetros, yo le voy a descontar 3 y voy a poner mi referencia, o sea los 32 centímetros ahí. Voy a presentar la ruedita y ahí es donde la ruedita va a tener que quedar atornillada para realizar la parte inferior. Así que, de acuerdo a esto, yo voy ahora a colocar las rueditas. Vuelvo a repetir, podríamos tener otra manera con descontando o teniendo en cuenta las medidas del caño más el radio de la ruedita y hacer el traslado. Se podría hacer también, esto va a ir un poco a criterio de cada uno, y la intención de esto es mostrar el por qué se tienen que tener en cuenta estas medidas para evitar, vuelvo a repetir, insisto con esto porque ya ha pasado, el dejar esos espacios necesarios para poder introducir la placa y que nos quede cómodamente en el gabinete. Bueno, ya tenemos las rueditas donde van a ir en su posición. Ahora, uno podría ver y decir, pero acá te queda un espacio vacío, Ariel. No se preocupen, cuando veamos el conformado vamos a ver que esta porción, cuando venga hacia acá, acá va a pegar la vuelta hacia abajo, esto va a venir hacia aquí y de acá vamos a salir. Y ahora vamos a ver por dónde tenemos que entrar y por dónde tenemos que salir. Vamos a hacer de cuenta que esta es la pared interna contra atrás del freezer. Debemos de realizar 2 serpentinas iguales, pero ya vamos a ver cuando cortemos las placas que las placas no se cortan igual. Las placas tienen que ir cortadas en espejo, pero la serpentina puede ser la misma, ya que no hay problema con presentarla de un lado o presentarla del otro. Pero sí tenemos que tener y tenemos que respetar por dónde iniciamos y por dónde salimos. Por eso es la importancia de colocar correctamente la última ruedita en la parte del pozo. Si yo coloco esta ruedita acá y coloco esta ruedita acá, que son las que estaban faltando, y cuando quiera empezar a armar la evaporadora y terminar, me voy a encontrar con la siguiente dificultad: que este caño va a terminar acá y va a estar en el borde del piso del freezer y va a ser imposible trabajar y colocar esto de esta manera. Entonces, por ese motivo decíamos antes que no se preocupen por cubrir el 100% de la superficie. ¿Pero por qué queda de este lado? Porque en el conformado que vamos a hacer nosotros tenemos que empezar desde arriba, desde acá. Y vamos a dejar un excedente en esta parte de aproximadamente 40 centímetros, que es el que nos va a servir para empalmar o soldar la evaporadora de un lado con la del otro, con esos cañitos, y soldarlos. Es la parte en donde vamos a unir las dos paredes de nuestra evaporadora. Entonces, vamos a empezar desde acá, dejando un excedente de aproximadamente 40 centímetros, a empezar a hacer el conformado. Vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Y acá es donde tenemos que prestar atención. Porque si uno quisiera continuar con todo esto, decíamos antes, esta porción de acá va a ser imposible trabajarla dentro del freezer. Por tal motivo debemos de sacar las últimas rueditas.
esta y esta, que me va a quedar también inoperativa por ser la que regresaría para la vuelta. Entonces, cuando terminemos, saldremos por esta parte con nuestro caño, que también le vamos a dejar aproximadamente 50 centímetros. Si quieren más, y es posible, se le puede dejar más. ¿Por qué? Porque por un lado va a entrar el capilar y por el otro lado va a ser el retorno al motocompresor. Yo les recomiendo que el retorno al motocompresor dejarlo lo más largo posible. Si puede ser de 1 metro, lo dejamos de 1 metro. Y después vamos a ver por qué y qué tenemos que hacer. De ser posible, repito, porque a veces la disposición de la evaporadora no nos permite, o la estructura del freezer no nos permite mantener esta condición. Pero si es posible, una de las dos que conformemos, dejémosla con un caño más largo, que lo vamos a usar para el retorno del compresor. Para empezar a hacer el conformado de nuestra serpentina, yo les recomiendo, como dije antes, dejar en la parte superior, que es donde vamos a unir las dos serpentinas, 40 centímetros. Si ustedes están con un ayudante, esto sería genial. Si ustedes están solos, va a ser un poquito más dificultoso, pero de todos modos vamos a atornillar o a sujetar una parte, que es la primera porción, para darle un poquito más de firmeza. Esto, si lo pueden hacer en una base sólida, yo ahora estoy en el piso, porque es la manera que a mí me resulta más cómoda y más firme. Y así simplemente vamos a empezar a darle la forma, pasando por detrás de cada ruedita, tratando de que el caño no quede holgado en las rueditas, sino que quede lo más justo posible. La parte estética va a depender también, en este sentido, en esta parte del armado, de la experiencia y la paciencia también de cada uno. El caño de aluminio, al ser más maleable que el caño de cobre, es mucho más sencillo el armado de la evaporadora. Muy bien. Y ahí estaríamos finalizando el conformado y lo cortaríamos a la medida que cada uno le quede cómodo. Pero siempre por lo menos 40 centímetros debemos de dejar del lado de abajo, para que ya sea entre el capilar o que salga el retorno hacia el compresor. Ya tenemos la serpentina hecha. Presentamos en nuestra mesa las placas que vienen con el kit,
Dijimos que viene para el kit pequeño una placa grande y una placa chica. Si bien si el freezer fuera más grande no vamos a tener problema, porque lo que tenemos en la mesa van a ser los cortes generales que en algún momento pueden llegar a presentarse. De acá para aquel lado, si el freezer es más grande, se le agregaría una placa, y si fuera más grande se le agregarían dos. Pero vamos a ver en este caso cómo realizamos los cortes. Yo presenté la placa dentro del espacio que tengo delimitado con la cinta y también con la serpentina. Y lo que hice fue marcar y cortar lo que me estaba sobrando. En este caso de la placa grande, un pedacito de acá y la última vueltita de abajo, que esta después la vamos a utilizar para cubrir una porción. Y en la placa chica vemos que me queda por cubrir esta partecita. Yo lo que voy a hacer, o lo que les recomiendo, ustedes de acuerdo al criterio de cada uno y lo que quieran hacer, lo pueden hacer, pero yo lo que voy a hacer es cortar por el centro la placa pequeña y cortarle una porción para complementar esta partecita de acá abajo. Así que así es como yo voy a cortar esta placa, pero ustedes de acuerdo al freezer y al gabinete que tengan van a tener que hacer los cortes, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener un espacio de aproximadamente 4 o 5 centímetros para dejarle que la curva quede expuesta. No es recomendable que la curva quede muy cerca, porque fíjense ustedes que la curva está tocando con los bordes de la placa y no tiene que pasar eso. A tener en cuenta: el lado que nosotros cortamos, que es el espacio en donde es el pozo y el escalón de adentro del freezer, si bien la serpentina que nosotros conformemos nos va a servir para los dos laterales, a la hora de cortar la placa hay que tener en cuenta que el corte debe de ser en espejo. La serpentina me va a servir tanto como para el lado de frente como para el lado opuesto, pero la placa no. La placa, si yo corto las dos de la misma manera, me va a servir para un lado, pero cuando la quiera trasladar al otro no me va a coincidir. Por tal motivo tenemos que tener en cuenta que a la hora de cortar las placas debemos de hacerla en espejo. La manera sencilla, una vez que ya tenemos una cortada con las formas y las distancias, la trasladamos presentándola una sobre otra con los lados acanalados enfrentados. Se ve el lado acanalado de la placa, apoyamos un lado acanalado sobre el otro opuesto y ahí ya podemos trasladar la medida y cortar la placa para que nos quede en modo espejo. Ahora vamos a tomar la medida para realizar el agujero por donde va a salir el caño este, que es por donde nosotros vamos a ingresar el capilar. Vamos a tomar desde el principio, desde donde empieza la placa, hasta el centro del caño. En este caso son 58 centímetros. Así que vamos a tener en mente esa medida. Y ahora vemos cómo la trasladamos para hacer el agujero, para que nos pase este caño hacia el lado del motor. Como ese caño va a ser el que por donde entre el capilar, lo vamos a hacer ingresar por este sector. Dijimos que teníamos 58 centímetros. Así que vamos a medir 58 centímetros desde el borde del plástico, ahí, hasta abajo. Y ahí hacemos una marca sobre el escalón, sobre la pared del escalón. Y ahí haremos el agujero para que ese caño pase y ingrese el capilar.
caso, esta parte la hicimos solos, pero cuando pusimos esta tuvimos que necesitar ayuda. Ahora, una vez que ingresa el cañito sobre el agujero, lo vamos introduciendo y la maleabilidad o el ser tan dúctil el caño de aluminio nos permite poder hacer este trabajo con facilidad. Acá vemos que entre la unión de una pared y la otra vamos a tener que hacer una soldadura de aluminio, que es ese cañito que veíamos doblado. Vamos a ver del lado de abajo cómo ha quedado. Antes vemos que acá salió el caño, que es donde va a ir el capilar. Y acá ya tenemos preparado, vamos a ver a continuación cómo hicimos para hacerle el rulo a este caño, que es recomendable dejarle aproximadamente 50-80 centímetros, más o menos, para evitar tener un retorno congelado y que la carga de refrigerante se haga de mejor manera. Aquí vemos cómo salen los caños que hicimos de las dos partes del evaporador. Este, que es por donde vamos a conectar la succión al compresor, y este otro donde va a ir el capilar. También vamos a reemplazar el filtro, que viene provisto por el kit Frisero. Muy recomendable a tener en cuenta lijar previamente las cañerías como esta, que están oxidadas, y si están sucias limpiarlas para que la soldadura agarre bien y no tengamos inconvenientes. Acá vemos en donde colocamos el caño de succión dentro del caño de aluminio que hicimos salir de adentro del gabinete. Se observa atrás que previamente le colocamos un aislante a este caño para evitar la formación de hielo y la condensación. El método de soldadura de caño de aluminio con caño de cobre con la varilla Sincaflux que viene provista en el kit es el mismo método que utilizamos para soldar los caños de cobre. Es cuestión también de práctica el poder realizar esta soldadura correctamente. A grandes rasgos debemos de saber que se deben calentar los caños a unir hasta llegar a la temperatura de fusión del material de aporte, que en este caso es la varilla Sincaflux. El soplete a utilizar puede ser tanto un Oxigas como una MAP o Mini Torch. También vamos a colocar la válvula de servicio que viene provista en el kit Frisero. Se observa aquí el aislante que mencionábamos anteriormente. En esta ocasión vemos el capilar, a tener en cuenta que el fabricante de las placas Frisero nos manda el capilar cortado con un alicate. Por lo tanto, nosotros debemos de liberar, ya sea con una pinza cortacaño o con otro método, para evitar introducir esa porción del capilar tapado
y que nos presente una falla del tipo obstrucción en la cañería. Se puede observar que ya está colocado el filtro en este freezer. Recomendamos que el filtro debe quedar de manera vertical. Originalmente estaba colocado de manera horizontal, pero nosotros le hemos agregado una porción de cañería para mantener la verticalidad del filtro y de esa manera que las pelotitas absorbentes y de secante puedan realizar mejor su trabajo. Ahí vemos ya el capilar cortado. Esta soldadura que vamos a ver ahora entre el capilar y el caño de aluminio, debemos de tener en cuenta que se requiere de cierta experiencia en este tipo de soldadura para hacer esta unión precisamente. Lo recomendable es soldarle un chicote de un caño de 1/4 de aproximadamente 15 centímetros y luego introducir el capilar en el caño de cobre. El motivo de esto es que al tener un espacio mayor del capilar hacia adentro del caño de aluminio, la varilla Sincaflux se escurre manteniendo siempre un orificio abierto en donde nosotros queremos soldar. Por eso decimos que se necesita cierta práctica para la realización de esta soldadura específicamente entre el capilar y el caño de aluminio. Vemos, por ejemplo, que en esta imagen, en este video, nos dificultó un poquito por ese mismo motivo que decíamos que la varilla Sincaflux se escurre fácilmente entre los espacios. Vemos acá en una toma más de cerca que al final pudimos realizar la soldadura con éxito, pero la presurización es la que nos va a marcar si quedó bien realmente. Un detalle a tener en cuenta es que en los freezer con paredes metálicas tenemos un borde de plástico el cual podemos utilizar para cubrir o meter por dentro la placa evaporadora una vez que esté conformada. Esto en los freezers con paredes de plástico no se puede lograr porque es una sola pieza inyectada y la placa quedaría expuesta. A continuación vamos a ver cómo soldamos y unimos las dos serpentinas que hemos conformado. En esta oportunidad vamos a soldar directamente los dos caños de aluminio. Colocamos una chapa para evitar dañar con la llama el borde plástico del freezer. Si les resulta más cómodo y más fácil soldar un chicote de caño de cobre, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Volvemos a repetir, el método de soldadura del caño de aluminio con la varilla Sincaflux es cuestión de práctica y no varía mucho en el principio de soldadura que utilizamos habitualmente para unir los caños de cobre. Se requiere llevar el caño o los caños a soldar a la temperatura de fusión de la varilla, evitando darle la llama directamente a la varilla para evitar esa acumulación del aporte que no nos va a permitir realizar una soldadura efectiva. La presurización del sistema una vez que realizamos las soldaduras es esencial para verificar que no tengamos fugas. De más está decir que esta presurización se debe de realizar con nitrógeno. Es recomendable hacer una presurización escalonada, sometiendo el sistema a poca presión, buscando fugas y luego introducir más presión.
Este tipo de soldaduras pueden soportar una presión de hasta 800 psi, pero no es recomendable someter a tanta presión en los sistemas de refrigeración, por ejemplo en heladeras domésticas. Como máximo es recomendable 150 psi, que con esta presión alcance y sobra para verificar las fugas. Bueno, a pedido de Rubén, va esto. Tenemos el freezer acá, esta es la parte de frente, yo me voy a poner acá para explicarte. Y allá abajo de todo, ese vendría a ser el retorno. Y acá es donde va a entrar el capilar. Ahí y ahí. Ahora vamos a ir para donde está el motor. Ya viste por dónde entra cada uno. Ahora vamos a ir a donde está el motor. Y vas a ver que tenés el capilar acá y el retorno acá. Se llega a ver allá donde entraría el capilar. Y ahí donde es el retorno, que está todo con un aislante. Bueno, estamos terminando ya con el freezer. Ya lo hemos cargado, hemos colocado todo. La única parte estética que me está faltando es colocar una guardita con unas porciones que han sobrado de las placas para cubrir este cañito. Pero quiero mostrarles y queremos hablar de el termostato. Lo hemos puesto en marcha, está en el frío máximo, lo estamos controlando. Ya ha llegado a 29 grados bajo cero con 0 psi. Refrigerantes, el reemplazo del 12. Pero decíamos el termostato. En líneas generales ustedes van a tener que colocar el termostato o modificarle la ubicación de acuerdo a como lo vienen haciendo hasta ahora. Por más que este sea un kit de reparación de placas evaporadoras con un sistema nuevo, la colocación del termostato es igual que como lo venimos haciendo hasta ahora en las placas evaporadoras de reemplazo. En los freezer, por ejemplo, yo les dejo o les dejamos en el lugar donde viene de fábrica. No se lo tocamos. Si en ese lugar arranca y para en los parámetros que a nosotros nos gusta o que más o menos corresponden con el funcionamiento normal, no se modifica en absoluto. Pero de requerir modificación de la ubicación, tengan en cuenta que es de la misma manera que lo venimos haciendo hasta el momento cuando hacemos una reparación o una modificación en una evaporadora de un freezer. Así que en ese sentido no tenemos que agregar mucho, sino, vuelvo a repetir, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Te gustó el video? Si te gustó estas recomendaciones, te pido que por favor compartas este video, le des like. Y si me puedes seguir en las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, me buscas en todos lados como Ariel Andrés Viola o Ariel Viola.